están? ¿Cómo están, amigos? Un gusto estar aquí nuevamente con ustedes. ¿Cómo estás? Un placer saludarte también. ¿Todo bien, tocayo? ¿Todo bien? Todo excelente, todo bueno, bien, gracias a Dios. Esperando que todos ustedes estén bien, gracias por acompañarnos una vez más. Otro miércoles por aquí, un ombliguito de semana para disfrutar, para platicar un poquito y pues esperamos que les interese, como todos nuestros episodios anteriores, también este. Y porque hemos recibido, no nada más a día de hoy, seguimos recibiendo sus comentarios a través de las redes. Muchísimas gracias. Y precisamente traes por ahí un mensaje de una de las personas que nos ha estado mandando mensajes también, ¿no? Sí, la pregunta de hoy es de Carlos Olvera. Saludos, Carlos. Gracias por tu pregunta. Que se me hace una pregunta muy interesante, porque dice: ¿quién ha sido el delantero que más nerviosismo te generaba en México e internacionalmente? Entonces, muy buena pregunta, porque aquí vas a sacar los miedos, los traumas del pasado. Mira, es una pregunta interesante, pero es una pregunta que abarca muchas cosas también. Porque había delanteros, por ejemplo, o había partidos en los cuales sabías a quién ibas a enfrentar, pero eso ocasionaba no solamente al portero ponerse nervioso, con el nerviosismo que existe en cada partido. Sí. Eso no lo puedes evitar. Es más, no lo debes evitar. Los nervios son los que te hacen estar atento, estar concentrado. Y muchas veces, cuando estábamos más preocupados por un delantero, el otro era el que nos hacía gol. Pues sí. Porque decían, no, que vamos a marcarlo bien y hasta con videos y todo. Y resulta que el que terminaba haciéndonos gol era otro. El defensa. O hasta un defensa. O sea, que ni siquiera entraba en planes en el estudio de representarlos. Pero sí hay en todos los equipos, o siempre ha habido, pues uno peligroso, ¿no? O sea, uno que es como el... ¿cómo se...? Es que el episodio, el delantero letal, ¿no? Exactamente. Ajá. Que acá el nombre nos lo dio el público, gracias por la aportación. Pero sí, o sea, siempre hay, sí entiendo que, pues luego cuando centras toda la atención en uno, pues sigue habiendo otros 9 jugadores, o sea, bueno, 10 con portero, pero 9 que pueden meter gol. No, y hoy en día ya hay situaciones, por ejemplo, la de Thiago Volpi, que si hay un penal, como portero sabes que él es el que lo va a tirar. Sí. Entonces ya tampoco es decir, déjame estudiar al delantero cómo tira los penales o cómo lo hace. Sí, también al portero. Si hoy en día ya ves a Thiago Volpi que no ha fallado un solo penal y está, me parece que a un par de goles del líder de goleo del torneo. ¿En serio? Eso no sabía. Y a puro penal. A puro penal. Órale. Entonces, y en esa situación ha habido en la historia muchos arqueros, por ejemplo, internacionales como José Luis Chilaver, que no solamente tiraba los penales, también los tiros de castigo. Entonces siempre ha habido porteros que tiran penales, hacen tiros de castigo y que hacen goles. Sí. Entonces, eso no sabía, fíjate, qué chistoso que sea, bueno, que esté compitiendo por ser campeón de goleo de portero. Está interesante. Eso, y con todo respeto a todos los delanteros, está raro, ¿no? O sea, porque ¿cuántos penales hay? O sea, no es como que por partido hay penal y que esté casi igual que un jugador que se dedica a meter goles. Sí, pero... o sea, me refiero a delanteros. Pero ahí habla también el tema de que la forma de jugar de Toluca... Sí, juegan Cuando llega mucho al área, hay muchos penales y le han marcado un montón de penales y no ha fallado uno solo. Sí. Entonces sí está interesante ese tema. Lógicamente... Cambio de tema. Regresando al tema, hay características. Por ejemplo, a mí me tocaba, cuando yo empiezo a jugar en Primera División, analizar cuáles eran los jugadores que enfrentábamos. Y por ejemplo, yo me acuerdo de un jugador que ha sido de los que más fuerte le han pegado al balón, que en ese entonces era Reinaldo Gualdini. Entonces era un jugador extranjero. Él no lo ubico, fíjate. No, estabas tú muy chavo. Sí, creo que todavía no existía. Creo que todavía no estabas en planes. Sí, exacto. Entonces, pero era un jugador que le pegaba el balón muy fuerte. Entonces, cuando me toca jugar un partido contra él, yo jugando en Pumas y estábamos en Tampico. En Tampico, la situación de la altura sí hace que el balón se mueva diferente. Okay. Pues el balón cae más rápido. Entonces, cuando entro, estamos ahí y de repente hacen una falta uno de mis compañeros adelantito de media cancha hacia nuestra portería. Sí, ahí en el círculo, casi, ¿no? En la media luna todavía. Todavía un poquito más para acá. Okay. Entonces me gritan, ¿quieres barrera? Y yo, ay, ¿qué pasó? Le dije, no, hombre, ¿cómo crees? Está lejísimo. Ni la va a llegar. Ni la va a llegar. Y no pongo barrera. Él pone el balón
y se empieza para atrás. Y tenía una característica muy particular para arrancar. O sea, no arrancaba a velocidad. Empezaba a dar pasos cortitos y se encarreraba y le pegaba. Okay. Entonces, cuando empieza a hacer su movimiento, yo dije, pues le va a pegar a la portería. Entonces, yo me acomodé bien, dije, estaba lejísimos. Bueno, le pega. Cuando le pegó, yo vi subir el balón. Pero fue lo único que vi, subir el balón y de repente veo que el balón viene, baja inmediatamente, pega en el travesaño, pega fuera de la portería y se regresa casi hasta donde había pateado. Y entonces a partir de ahí, hasta cuando iban a despejar de meta, ya decía yo, 3 a la barrera. Oye, ¿y en qué momento te aventaste? ¿Ya que se había rebotado del travesaño o antes? Ya cuando rebotó yo estaba dentro de la portería tirado. Tapando. Entonces, sí, pero ahí, por ejemplo, hablas tú de lo que es cada jugador y de lo que significa no solamente la libertad que tienen para poder tirar, sino las características y habilidades que tienen. Sí. Por ejemplo, si vamos a temas de habilidades, uno de los jugadores que me llegó a hacer varios goles y que era un jugador que tú lo veías físicamente y decías, hijo, no es un... No se le veía el... O sea, no era un tipo gigante, así que tú lo vieras fuertísimo, quitándose a 5 de encima, pero un goleador, y era un gran goleador, y era Ivo Basay. Entonces él estuvo en Necaxa. Cuando yo estaba en Veracruz me tocó enfrentarlo a él en varias ocasiones y regularmente cuando lo enfrentábamos terminaba haciéndonos gol. Pero un tipo de una característica individual espectacular. O sea, se quitaba a uno o a otro y se los quitaba encima y tenía una manera de rematar que nunca te esperabas. Entonces, sí también. Y era de unas características como el Chelito Delgado, que también jugó en Cruz Azul y que eran similares en su forma de jugar, pero muy habilidosos. Y otro así más o sea, otro jugador me refiero a más del final de tu carrera, o sea, otro, bueno, internacional. Ya que se acuerden un poquito más. Sí, uno ya que estemos vivos los que ahorita estamos aquí viendo Facebook y YouTube, que ya existiéramos en esta tierra. Mira, sin duda alguna, por supuesto, el que a mí, por ejemplo, más se me complicaba, no por la capacidad que tenía, sino porque siempre hacía algo que tú jamás esperabas que hiciera. Era Cardoso. Sí, Cardoso. O sea, Cardoso... ¿Pero a qué te refieres? O sea, como que te fintaba al final o... Exactamente, o sea, haz de cuenta, tú como portero sabes más o menos identificar qué es lo que un delantero hace cuando se perfila, hace un control orientado y va a patear a gol. Entonces tú ya sabes en qué momento tienes que achicar. Si la baja de pecho y el balón está botando, sí, lógicamente no sales porque entonces la va a bombear. Entonces ya si en cuanto la pone en el piso, achicas para que pueda pegarle y puedas tú acortar la distancia. Pero él hacía todo diferente. Todo al revés. No, o sea, lo hacía. A veces en partidos le tiraban el balón, lo bajaba de pecho, y en cuanto lo bajaba de pecho, pues tú como portero no salías porque me la tiraba por arriba, y entonces terminaba haciéndole un sombrerito al central o al defensa que lo estaba marcando, y después cuando iba a tirar, amagaba otra vez y pasaba volando el defensa, y entonces después otra vez levantaba el balón, o sea... como si estuviera cascareando. Sí, de barrio, ¿no? Exactamente, en el barrio. En el barrio salías, jugabas, te divertías. Y literalmente, o sea, él parecía que se divertía de tal forma de que hacía lo que no esperabas que hiciera. Y terminaba haciendo una cantidad de goles importante. No tantos goles me hizo a mí. Le hizo más a Osvaldo Sánchez. pero los que hizo, de verdad eran grandes goles. Entonces... sí, como dices, ¿no? Goles inesperados. Inesperados, pero que él sabía lo que hacía. Sí, claro. Igual falló muchos goles. Inesperados para ti. Digo, sí, él lo tenía planeado. Él ya sabía lo que iba a hacer. pero siempre ha habido delanteros que regularmente van haciendo ese tipo de situaciones. Por ejemplo... Claudio Suárez. Sí. Si yo te hablo de Claudio Suárez, ¿tú cómo ubicas a Claudio Suárez? Pues grandote. Sí, pero en características es defensa central. Ah, de posición. En la posición. Sí. Y él, por ejemplo, empezó como delantero. Su carrera futbolística empezó como delantero. Él era centro delantero.
Entonces, y era buen jugador. Después lo fueron retrasando hasta que llegó a la central. ¿Y por qué? Porque técnicamente tenía una visión de campo espectacular. La altura que tenía por arriba muy bien. Entonces, pero ya te vas dando cuenta que no todos los que inician como delanteros se quedan en esa posición. No, y no todos los que hacen goles son delanteros, ¿no? También. Entonces ibas viendo temas diferentes en la posición, pero sí, por ejemplo, uno de los jugadores que cuando llegó acá y que fue también de los jugadores importantes, llegó al Puebla, el Mortero Aravena. El apodo Mortero era cómo le pegaba al balón. O sea, era un tema... Sí, me imaginé, era eso o otra opción. Pero aparte era un jugador que no solamente le pegaba fuerte al balón. Tú cuando hay un jugador que le pega fuerte, lo que dices es, ¿sabes qué? Pues pones a tu barrera y pones hasta 5 o 6 de barrera y rífense. Ahora sí que cierren los ojos y listo. Pero la gran diferencia que tenía él es que le pegaba fuerte al balón, pero también le pegaba con un efecto por encima de la barrera. Entonces no era nada sencillo. O sea, era un tipo que le pegaba y hacía un montón de goles. A mí me llegó a hacer uno que me acuerdo perfectamente, que me hizo un gol en Puebla. Cuando yo pongo la barrera, pero estoy poniendo la barrera, estoy acomodando yo la barrera y estoy yo pegado a mi poste. Entonces yo estaba viendo también al Mortero que él estaba ahí, pero los árbitros antes permitían esa situación del madruguete. Sí. Entonces no es como ahora que cuentan los pasos y que te pintan una línea y que nadie tira. Sí, antes la ponía y le pegaba. Exactamente. Entonces yo estoy acomodando acá la barrera y de repente veo que el Mortero se encarrera para pegarle. Y entonces digo, me la va a tirar al... no donde está mi barrera, sino al lado donde no está mi barrera, donde tengo que estar yo. Y entonces voy corriendo al otro lado y entonces cuando le pega por ahí la barrera, la tira donde yo estaba parado. Ok, o sea, si te hubieras quedado ahí... Si hubiera quedado ahí, la agarro tranquilamente. Y no, ya estaba yo chocando con el otro poste y llevaba entrando por el otro lado. aventándote para allá. Y, no, me aventé yo para aquel lado también. Dije, para que no digan que no me tiré. Aunque me tiré al lado contrario. Oye, y de jugadores internacionales, cuando te tocó jugar, ya sea en una... en la Copa, ¿qué dices que se llamaba? USA o eliminatorias, Copa América. O sea, ¿cuál así de todos los que, pues en ese momento eran los que sonaban de equipos pues como Brasil, Argentina? O sea, ¿cuáles eran los que más nervio causaban? Te voy a decir, el que le pegaba mejor en Brasil era Roberto Carlos. Es que Roberto Carlos era un tipo... No sé si en un momento así es un estudio o no, pero los muslos que tenía, los tenía del mismo ancho que de su cintura. Órale. Entonces, era un tipo fuerte, no era muy alto, pero un tipo fuerte, unas piernas y la cinturita así, aparte, fuerte. Le pegaba el balón, pues para haber llegado al Real Madrid y haber sido lo que fue de figura. Sí, Madrid, no fue poca cosa. Pero él casi como Hugo Sánchez. Casi como el Pichichi. Exacto, el Pentapichichi. Entonces, de verdad que lo hacía y lo hacía espectacular. ¿Y contra él te tocó jugar? Y contra él me tocó jugar varias ocasiones. Pero él, por ejemplo, él no era delantero. Sí, ¿no? Y él le pegaba fuertísimo al balón. Y me tocó jugar en Copas América y todo contra él. Si no me recuerdo, él no me hizo gol. Pero ahí estaba... Había jugadores en ese Brasil de repente que nos tocó jugar como un Rivaldo, como un Ronaldo. Sí, Ronaldo de Asís. Y ese Ronaldinho no te tocó, ¿verdad? Jugar contra él, me tocó Ronaldinho. Jugar contra él en partido amistoso con selección de Brasil, me parece que en Miami puede ser. Okay. Y después me tocó jugar contra él cuando él estaba en Barcelona. Yo estaba en América y jugamos un partido en el Estadio Azteca. Que por cierto, en ese partido, Ronaldinho, por la media cancha, teníamos un compañero que le decíamos la garrita. ¿La garrita? Entonces, Álvaro Ortiz, buen tipo. ¿Y buen jugador también o mejor tipo que jugador? Buen jugador, llegó a buen nivel en el fútbol. Y él era muy duro marcando. Y entonces, en una jugada agarra el balón adelantito de media cancha, Ronaldinho. Y entonces agarra y lo avienta para acá y en ese momento se le deja ir con todo el garrita. De verdad, no sé cómo le hizo Ronaldinho cuando pisó el balón y lo levantó al mismo tiempo. Le quedó el balón y lo levantó así. Aquel pasa, mira, como toro.
y lo baja y sigue. Y entonces después, en el medio tiempo llegamos y luego lo que le dijimos, ¿qué pasó? Y va agarrando así la cintura. Nunca me había pasado esto y espero que no lo va a pasar porque ojalá que no lo va a enfrentar nunca este jugador. O sea, eran tipos con una calidad. Sí, él sí hacía magia, ¿no? O sea, literalmente, magia. Entonces sí había grandes jugadores en esa época, en ese tiempo, y que sí hacen una diferencia abismal. Por ejemplo, otros jugadores que lo platicábamos antes de empezar el programa. Me preguntabas de Jorge Campos. Sí, Jorge Campos, ¿cómo le pegaba a él? Por ejemplo, Jorge Campos le pegaba horrible al balón. En serio. Pero las metía. Sí, pero... O sea, llegó a hacer goles en los cuales parecía que hasta iba a despejar en el área, brincaba, le daba con la punta, salía el balón así y la metía al ángulo. Pero así le intentaba. Sí, o sea, sí era la jugada, sí, no era suerte. Y él se quedó con las ganas de hacerme un gol. Siempre me decía que iba a hacer un gol. Sí. Cuando yo salgo de Pumas me decía, por fin te voy a poder meter un gol. Sí, me acuerdo del video que tienes, que se ve cómo llega también corriendo. Llega a tirar un penal. Y cuando llega a tirar el penal, llega y yo volteo y le digo, ¿qué estás haciendo aquí? Sí. Y entonces agarra el balón, lo pone el manchón y me dice, ahora sí te voy a meter un gol. Le atajo el penal. Cuando lo atajo, volteo a verlo y nomás iba haciéndole así ya para su portería. Quedó con las ganas. Pero son delanteros y terminó haciendo muchos goles. Sí. Y terminó haciendo goles y buenos goles también. Tú no metiste gol, ¿verdad? Dices de alguna vez. Estuve a punto, pero no. Casi. Amenazaste ahí en varios postes, pero no rematé de cabeza y pasó rozando el poste contra Santos allá en Torreón. Pero no entró. No entró. Y ya el portero ya se había ido para el otro lado. Entonces, sí, es ahí te faltó el giro al cuello. Y ya las otras veces que entré de frente bien. Remate espectacular. Rozó el poste y se salió. Pues no nos tocaba. Así es esto del fútbol. Así es esto. A veces entran, a veces no. A veces intenté meterme un gol solo de chilena, pero no me salió. Y la caída también fácil, ¿no? En esos momentos te levantabas así como liga. Como si hubiera sido gol. Sí, como si hubiera sido gol. Oigan, pues muchas gracias. Gracias por resolvernos esas dudas. Sí, te digo, ya estamos considerando, próximamente ampliaremos el tiempo, pero próximamente así nos dan más para pensar. Y síganos mandando, por supuesto, mensajes, que nos sigan compartiendo qué quieren escuchar, de qué quieren que platiquemos, porque hay temas de todo. Y las preguntas acá, la intención es precisamente compartir con ustedes. Y todo se contesta. Sí, ninguna pregunta no se contesta. Bueno, o sea, hay unas no porque no se quiera, sino porque pues no nos daría tanto tema, pero lo que pregunten, aquí estamos. Eso es todo. Muchas gracias. Abrazo fuerte para todos y bendiciones. Hasta el próximo miércoles. Saludos. Chao.